están mis amigos de Convivencia? El día de hoy nos encontramos con los doctores, el doctor Federico Ance, la doctora Sonia de Ance y la doctora González. Y empezamos con las preguntas que tratarán sobre el sistema respiratorio. Doctor Federico, ¿cuál es el órgano más delicado del aparato respiratorio y qué cuidados debemos tener con este? El aparato respiratorio en realidad es más, lo que has dicho al principio, sistema, dijiste, ¿no? Aunque se utilizan ambos términos indistintamente, sin embargo, yo prefiero decir que es un sistema porque son varios órganos que funcionan de una manera coordinada y no se podría decir cuál es el más delicado o el más importante, porque todos son importantes. Si tapamos las fosas nasales no respiramos, aunque por emergencia se podría respirar también de manera bucal, pero no se aconseja porque las fosas nasales cumplen una función muy importante y las fosas nasales son tal vez las más delicadas por tener una red de vasos sanguíneos capilares que recubren internamente la mucosa nasal, o sea, es como un tapiz interior, un epitelio, que cuando sufre una lesión, un golpe, hay mucho sangrado. Y esto se debe a que este tapiz que está lleno de vasos sanguíneos, de vasos capilares, sirve para mantener la temperatura de las fosas nasales, por donde el aire va a penetrar y va a quitarse el frío. De alguna manera va a hacer que la temperatura no sea tan fría en lugares que son muy fríos, y también tiene otras funciones, ¿no? Entre ellas tal vez que no sea lo más importante, de que puede atrapar las sustancias que están suspendidas en el aire, a veces sustancias tóxicas también, y esto lo hace precisamente porque además de tener vasos sanguíneos, tiene unas células o glándulas que segregan el moco, y el moco hace que se prendan, digamos, estas sustancias de las que estoy hablando o partículas que están flotando en el aire y queden pegadas a la pared, a la mucosa nasal. Ahora, la tráquea también es importante, la faringe, la laringe son importantes, pero más importante que todo son los alvéolos pulmonales, donde realmente se realiza la respiración, porque aunque todo el mundo llama respirar el inhalar el aire y exhalar el aire, en realidad la verdadera respiración es el intercambio de los gases que se producen a nivel de los alvéolos, donde el alvéolo, la función que tiene es el de retener el oxígeno, y también esos alvéolos están recubiertos de vasos capilares por donde pasa la sangre, y el oxígeno pasa del alvéolo a la sangre y también sirve para eliminar el dióxido de carbono de nuestro cuerpo, que todas las células de nuestro cuerpo producen dióxido de carbono, que en gran cantidad podría llegar a ser tóxico, y esa es la verdadera respiración, la que se produce cuando se intercambian los gases a nivel de los alvéolos y se capta, vamos a decir, o se introduce dentro de la sangre, dentro de la hemoglobina, de los glóbulos rojos, el oxígeno, y se expele el dióxido de carbono. Doctora Sonia, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes del aparato respiratorio? Primeramente veremos cuál es la función del aparato respiratorio, ¿ya? Es proveer oxígeno que toma del medio ambiente y llevar a las células, y eliminar, como dijo el doctor, el dióxido de carbono, que es producto del metabolismo celular. Ahora, el aparato o sistema respiratorio se compone de dos partes: vías aéreas superiores e inferiores. Las superiores, que consta de la cavidad nasal, los senos paranasales, la faringe, la laringe. Y las vías aéreas inferiores, parte de la faringe o de la laringe, los bronquios y los pulmones. Entonces, si vamos en ese orden, vamos a ver que las enfermedades más comunes, más frecuentes en nuestro medio, tenemos la rinitis, que es una inflamación de las fosas nasales, que cursa con, puede ser una congestión nasal o secreción abundante nasal, que es la rinorrea, que con estornudos y picor nasal, ¿ya?
También la sinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales, que puede ser de origen infeccioso o alérgico, que en ocasiones puede ser un problema agudo o puede convertirse también en crónico. Amigdalitis, que es la inflamación de la amígdala palatina, que cursa con dolor de garganta, fiebre y es muy común en los niños. La faringitis, que también es la inflamación de la mucosa que recubre la faringe, y la laringitis, que también es la inflamación de la laringe, que en varias ocasiones puede ser origen viral, puede ser también origen alérgico, y su duración puede ser diferente de acuerdo a lo que ocasiona la enfermedad. También la bronquitis y la traqueitis, y también las enfermedades pulmonares. O sea, ya es bastante largo vamos a resumir en algo, ¿ya? Las más frecuentes enfermedades que afectan seriamente en nuestro medio son el asma bronquial, el enfisema y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, ¿qué es esta enfermedad? Es la obstrucción de las vías aéreas que impide a la persona respirar. O sea, se cursa con el enfisema y la bronquitis, que son ocasionadas principalmente por el tabaquismo. O sea, el problema de fumar ocasiona esta enfermedad, que es una de las más serias, que no tiene cura. No hay cura para esto, pero sí se puede hacer un tratamiento paliativo, o sea, que ayude a la persona a mejorar sus síntomas y darle una mejor calidad de vida. Doctora Sara, ¿qué síntomas son los que deberían preocuparnos en torno al sistema respiratorio? Bueno, yo voy a hablar sobre el asma porque me parece que es la enfermedad más común en niños. Y bueno, esta tiene sintomatologías muy específicas, ¿no? Se empieza a escuchar un pequeño silbido, que es debido a la obstrucción de las vías respiratorias y al aumento de la secreción de moco. Y unidos esos dos hacen que se produzca un silbido al ingresar y sacar el aire, ¿no? Una de las consecuencias de la obstrucción de las vías respiratorias es la cianosis, que es la falta de oxígeno. Y la característica de la cianosis es una coloración azul en la piel por la falta de oxígeno, ¿no? Eso puede llevar a una falla multiorgánica, incluso a paros cardíacos, y las personas suelen morir de eso, ¿no? Y con respecto a los niños, si es la primera vez que está ocurriendo eso, de inmediato hay que llevarles al doctor, porque uno no sabe si es una obstrucción debido al asma, o si es una obstrucción porque se ha metido, no sé, un objeto pequeño al interior de las vías nasales, ¿no? Entonces, esta sintomatología nos va a llevar eso, ¿no?, a la muerte. Ahora, los niños suelen tener el asma, no sé, hasta los 12 años, por ejemplo, y luego en su vida adulta suele desaparecer. O sea, no se sabe el origen, no se sabe por qué desaparece, pero puede haber una reincidencia en adultos, ¿no? Entonces siempre hay que estar, o sea, si ya he tenido asma de niño, siempre tener algo preparado por si vuelve, ¿no? O sea, nada nos asegura que no vaya a volver. Doctora Sonia, las enfermedades respiratorias, muchos dicen que empieza con un simple resfriado para después complicarse con un pulmón obstruido. ¿Qué hacer o qué no hacer para no llegar al pulmón obstruido? Generalmente decimos que una gripe mal curada puede conducir a otros problemas, ¿verdad? Evidentemente tenemos una mala costumbre de que nos automedicamos, porque a veces sentimos alguna sintomatología como de gripe, que la llamamos comúnmente, y pensamos que tomar 1 o 2 días la medicación es suficiente. En ocasiones no debería ser así. Es necesario, dependiendo los síntomas, realmente poder acudir a un médico y ver qué es lo mejor para nosotros, porque tomamos una medicación que creemos que es suficiente y tal vez no es así, y eso nos lleva a posteriores problemas. Ahora, para evitar lo que usted me preguntaba, lo que mencioné anteriormente, la enfermedad obstructiva crónica, ¿ya?, que es la que cursa con enfisema y con bronquitis, que son las producidas por el tabaquismo.
que es que lleva también al cáncer de pulmón, que es otra de las enfermedades que es producida por este problema. ¿Cómo se produce esto, no? Cuando estamos expuestos, se llama también cuando usted fuma, yo no fumo, pero estoy expuesta al tabaco, estoy expuesta al aire, puedo contraer también la enfermedad, no solamente por el contagio, o sea, estar expuesta al humo del tabaco, también puede ser al humo producido por el cigarro de marihuana, la contaminación ambiental, o cuando uno trabaja en lugares donde hay químicos tóxicos que también pueden producir a esto. Entonces tenemos que ver realmente cómo estamos nosotros cuidándonos en ese sentido, porque a veces no estamos conscientes de la importancia, como decía el doctor, del aparato respiratorio, de la importancia de respirar adecuadamente. Algo que él siempre nos trata de enseñar es aprender a respirar. Creo que eso es fundamental para poder tener este sistema o aparato en buenas condiciones. Para la doctora Sara, la pregunta es, especialmente en los niños, ¿cuándo han tenido ya el pulmón obstruido? ¿Qué cuidados deberíamos tener? Como les hablaba anteriormente, si tiene ya el pulmón obstruido y ya le está faltando el aire, es necesario llevarle al médico, porque se tiene que identificar la causa. Como les digo, puede ser que sea asma o puede ser que se le haya metido un objeto pequeño por la nariz, ¿no? En caso de que sea asma, le van a inyectar, puede ser adrenalina o epinefrina, y si es un objeto que ha ingresado por las vías respiratorias, se procede a sacarlo con unas pinzas o hay otros procedimientos, ¿no? Entonces, es eso, siempre llevarles al médico. Y los médicos siempre nos van a dar el tratamiento que corresponde, porque hay otros medicamentos, como ser los inhaladores, que también se los puede llevar a la mano para evitar casos de emergencia en la calle o en la casa, digamos, ¿no? Tengo entendido que las internaciones de los niños es por tener pulmones débiles. ¿Qué acciones o qué alternativas podemos sugerir después de una enfermedad pulmonar en los niños? Hay que tener muchos cuidados, ¿no? Si un niño ha sido internado, bueno, por lo menos sabemos que ya está en buenas manos. En buenas manos, suponiendo que los médicos están absolutamente capacitados para atender este tipo de obstrucciones o de afecciones. Que hay una de ellas que creo que es genética, incluso que se llama alveolitis, y que no tan antiguamente, pero hace unos 30 años los niños se morían, nacían con eso y no encontraban la solución los médicos, porque no conocían mucho qué era la alveolitis pulmonar. Bueno, la alveolitis siempre pulmonar, porque es la parte más pequeña y donde se realiza el intercambio gaseoso. En algunos casos, cuando son internados los niños, la doctora decía, por ejemplo, que han inhalado o se han metido algo a la nariz, algo pequeño, pero muchas veces no se puede llegar ni siquiera con una pinza especial al lugar donde está la obstrucción, que pueden ser en los bronquiolos, por decir. Y hay casos en que requieren incluso cirugía. O sea que los cuidados, dependiendo de cuál es la afección, qué está produciendo esa obstrucción. Muchas veces un asma, cuando los papás se han descuidado, no lo han llevado al niño a tiempo, creen que se le va a pasar y de pronto empieza a empeorar hasta que se van poniendo azules, ¿no? Se llama la cianosis. Y de repente llegan al hospital y es tarde. Cuando llegan al hospital, sí les pueden inyectar corticoides o la adrenalina, algo que les ayuda a dilatar los bronquios, y de ahí el niño puede volver a respirar. Ahora, los cuidados que se deben tomar, pues primero observación, ¿no? Ver si el niño no tiene genéticamente, porque esto del asma puede ser un asma que se contrae por infección, porque hay una bronquitis de tipo bacteriano, viral, o también puede ser simplemente porque tiene alergia y es hereditario. ¿Cuándo se sabe que es alérgico? Cuando el papá, el abuelo o la mamá
alguien de la familia también ha tenido asma y el niño tiene asma y sin tener ninguna infección, porque no tiene fiebre, porque no tiene secreciones, simplemente empieza a tener ese silbido que es bien característico cuando hay asma. En esos casos es bueno tener a la mano un inhalador, que hay algunos que son sencillos y otros que tienen una doble medicación, ¿no? El broncodilatador, pero aparte tiene un corticoide que ayuda a desinflamar también los conductos de las vías respiratorias. Y el cuidado es ese, ¿no? Ahora, lo que siempre repetimos en todas las entrevistas que nos han hecho es los hábitos de vida, ¿no? Si un niño está al aire libre, si lo llevan al campo, si está en contacto con la naturaleza, si recibe sol para tener la suficiente vitamina D, si el niño pues está bien aseado, si el niño está con las fosas nasales que no estén obstruidas, porque muchas veces se obstruyen por el mismo moco del niño porque ha estado resfriado y no han tenido cuidado, porque es muy chiquito, porque cuando ya son más grandes ellos mismos saben cómo eliminar todas las flemas y el moco que se les forma en las fosas nasales. Entonces los cuidados son pues de los niños que viven en hogares donde los padres tienen la suficiente cultura, seguramente van a estar atentos a eso, pero hay lugares, sobre todo en hogares donde cuidan a los niños huérfanos, hogares donde hay hacinamiento de niños y donde de repente hay algunos gases que pueden estar inhalando, no solamente el del cigarrillo que es dañino, ¿no? El gas más dañino, el del cigarro, ¿por qué? Porque es muy común, porque uno va a un café, a un restaurante, a alguna parte, aunque ahora ya no se acostumbra mucho, está prohibido fumar en lugares públicos, sin embargo hay lugares donde la gente sigue fumando, pero lugares donde hay un desprendimiento de un gas, digamos, de alguna maquinaria, el más tóxico de todos es el monóxido de carbono. Hace rato yo hablé del dióxido de carbono, cuando hemos estado hablando de esto, del intercambio de gases, del oxígeno con el dióxido de carbono, precisamente el cuerpo elimina el dióxido de carbono porque es dañino, pero no es absolutamente no es comparable con el daño que produce el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es mortal. Una persona que está inhalando durante unos 2 o 3 minutos monóxido de carbono puede morir, como que ha ocurrido en muchos casos de gente que se queda a dormir en fábricas, en lugares donde hay una fuga de gas y ese gas tiene monóxido de carbono, ya esas personas generalmente ya no despiertan. Ha habido casos en que han muerto 3 o 4 personas o familias íntegras. Hay que tener mucho cuidado también con las garrafas de gas, que no sé si en la composición del gas licuado de petróleo, que es el que se utiliza, o el gas que se utiliza en los domicilios, tenga monóxido de carbono, pero si se deja encendida la garrafa y hay una fuga y la persona inhala, tal vez despierte y logre salir de ese espacio. El peligro ahí es si una persona enciende su cocina, prende el fósforo y se produce una explosión. En ese caso estaríamos hablando de otro tipo de accidente. En cuanto a las inhalaciones, hay que tener muchísimo cuidado. Hay muchas recomendaciones que dicen primero enciende el fósforo y después recién enciende el gas. No inhales el gas de la cocina porque aunque te parezca que es muy poquito, cuando uno lo hace eso, digamos una cocinera que todos los días está prendiendo la garrafa y después recién enciende el fósforo y varias veces intenta encender, ha inhalado una gran cantidad de ese gas y eso a la larga le va a producir problemas muy serios. Así que hay que tener el mayor de los cuidados porque lo que estamos haciendo es introducir en nuestro cuerpo el oxígeno, que es el que da vida a todas las células, y tratando de exhalar todos aquellos gases dañinos, sobre todo, ya hemos dicho, el dióxido de carbono, y tener vida al aire libre, hacer ejercicios, tener buena alimentación, tener un buen sistema inmunológico también es bien importante. Bueno, de eso ya hemos hablado varias veces, pero tal vez sea un tema que tengamos que repetirlo en todas las entrevistas que nos hagan. También. Doctora Sara,
Otra de las enfermedades más comunes para el aparato respiratorio es el asma. ¿Cómo podemos tratar el asma, ya sea en niños o también en adultos? Bueno, para el tratamiento del asma hay, como decía el doctor, los inhaladores, ¿no? Y tener siempre de emergencia la epinefrina. En los inhaladores, como el doctor hablaba, hay broncodilatadores, que son los que abren o ensanchan la cavidad respiratoria, ¿no? La cavidad nasal, no, la cavidad respiratoria, los alvéolos, todo eso los abre, ¿no? Para que pueda ingresar aire y salir dióxido de carbono. Y los corticoides, ¿no? Que igual vienen en presentación de spray para poder desinflamar. Y también de manera natural, para poder oxigenar así en general el cuerpo, también tenemos el dióxido de cloro, ¿no? Que también oxigena los pulmones. Incluso mucha gente habla de que cuando consume este producto se siente, o sea, le empieza a doler un poco los pulmones, así, ¿no? Y pienso que es porque se está realizando ese intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, ¿no? Y bueno, otro de los tratamientos también que existen es a base de mates. Hay un mate para la asma que se vende aquí en la farmacia. Y bueno, eso también es bueno. Y otro de los tratamientos también es evitar los lugares donde existen detonadores del asma, ¿no? Como ser lugares donde están fumando o donde haya mucho polen. Someterse a estrés también produce ataques de asma, etcétera, ¿no? Y algo de lo que no muchos hablan es sobre los vapes. No sé si han escuchado hablar que es incluso mucho más dañino que el cigarro ahora, ¿no? Y la gente no lo toma como si fuera algo dañino, lo toma como si fuera algo, no sé, como si estuviera de moda. Y lo que hacen es inhalar, son como unos aceititos que se convierten en partículas pequeñas y se inhalan. Entonces este aceite se queda allá adentro en los pulmones y los daña. Y hay que ser conscientes de eso también, ¿no? Doctora Sonia, ¿qué tan recomendable es el uso de inhaladores para diferentes enfermedades respiratorias? ¿Es aconsejable su uso prolongado? Los inhaladores, como ya han dicho aquí, son dispositivos que proporcionan, ya sea en forma de polvo o líquido, un medicamento que tiene la particularidad que va directamente a los pulmones, o sea, evitando la vía gástrica, lo cual hace que su efecto sea un 90% efectivo en corto tiempo, ¿ya? Como decía la doctora, son de dos tipos, son los broncodilatadores, que tienen la particularidad de que dilatan los bronquios, ¿no? O sea, los conductos que llevan el aire a los pulmones, o también los corticoides que desinflaman estas mismas vías aéreas con la misma finalidad, o sea, desinflamar y poder hacer normal las vías aéreas. Lo importante de esto es que tienen un efecto, como decía, bastante rápido y proporcionan un alivio casi instantáneo. Sin embargo, el uso prolongado de esto no es aconsejable. Normalmente las crisis asmáticas, que son las que más necesitan de estos dispositivos, no son, o sea, de larga duración, ¿ya? Y si son de origen alérgico, son de duración más corta, gracias al uso de estos inhaladores. Ahora pueden ser solamente los corticoides o combinación de ambos. En ese caso su efecto es mucho mejor. Sin embargo, hay que saber usar estos dispositivos. Hoy por hoy existen unas camaritas que se usan sobre todo en los niños, porque a veces el uso directo no es aconsejable, sobre todo en bebés, porque las mamás no saben, o los papás, el uso correcto de estos dispositivos, ¿ya? Hay que primera forma es que sacudirlos bien y poder ver si todavía tiene cantidad, porque a veces piensan que están presionando el aparato y que está entrando un puff de la medicina. Sin embargo, puede que ya esté vacío y ya no es efectivo. Es bien importante entender que el médico va a decir, de acuerdo a cada situación, van a ser 2, 3 puffs al día. No ver de acuerdo al criterio personal de cada papá que necesita
repita durante más tiempo o menos horas, ¿ya? Eso es bien importante recomendar a los papás porque el uso prolongado puede producir otras consecuencias como irritabilidad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolores musculares, entre otros. Doctor Federico, los cuadros de alergias en las vías respiratorias, ¿cómo deberían ser tratados? El principal cuadro de alergia es el que más se ha hablado ahora, que es el asma. Ahora, alergia se puede producir por cualquier causa. También se ha hablado del polen, de estar en ambientes cerrados, donde hay mucha gente, donde no hay buena ventilación, ya hemos hablado del humo del cigarro, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una afección que se produce como si fuera una alergia y a la larga, puede ser un año o más, se complica con una enfermedad que en realidad esa es la enfermedad incurable a la que se estaban refiriendo, pero no han dado el nombre específico, que se llama fibrosis pulmonar. Y eso generalmente es en las personas que fuman mucho, que están permanentemente expuestas a estos gases que intoxican los pulmones. No intoxican solo los pulmones, todo el cuerpo, porque sabemos que si se intoxica, si al respirar estamos metiendo oxígeno con un gas tóxico, esto va a pasar a la sangre y la sangre va a todo el cuerpo es el que se intoxica. En el caso de la fibrosis, lo que se está haciendo es reducir la capacidad pulmonar, porque es como una especie de cicatrices, vamos a decir, dentro de los pulmones que no permiten la expansión normal tanto de los bronquiolos como de los alvéolos pulmonares, y la persona prácticamente muere asfixiada. ¿Por qué? Porque ya la cantidad de oxígeno que entra a esas zonas tan delicadas de los pulmones no es la suficiente como para poder producir el intercambio del oxígeno con el dióxido de carbono, y la persona, como he dicho, muere prácticamente asfixiada, ¿no? Porque no puede ya respirar. La otra enfermedad debería ser el cáncer. Entonces todas comienzan como con una alergia y hay una confusión y creen que utilizando un corticoide, ya sea por vía oral y estable o por vía inhalatoria, por estos inhaladores de corticoides, se le va a pasar. Es posible que mejoren su situación, que mejoren sus síntomas, pero no están curando la enfermedad, tal vez la están agravando y la están acelerando. Entonces nunca hay que pensar que es una simple alergia. La alergia de las vías respiratorias generalmente es en las vías respiratorias altas, ¿no? Que ya se ha definido cuáles son hasta la laringe. De la laringe para abajo, donde comienza la tráquea, ya son vías respiratorias bajas que ya es más complicada la curación. La alergia normalmente se produce en las vías respiratorias altas o superiores, como también se llama, y se tiene que detectar. Normalmente presenta con un catarro, estornudos, como un resfrío pasajero que puede no tener mucha relevancia, pero sin embargo no se debe descuidar de que si esto es repetitivo, hacer un buen diagnóstico médico para ver si no es una complicación de algo que se está produciendo en las vías respiratorias bajas y que como un reflejo se produce una alergia en las fosas nasales. Entonces el cuidado siempre tiene que ser por medio de médicos especialistas que se llaman otorrinolaringólogos, a los cuales se los debía llevar sobre todo a los niños y también a las personas adultas para tener la seguridad de que no está cursando una enfermedad más grave. La pregunta va para tanto la doctora Sara como para el doctor Federico. Después de haber vivido el episodio de la pandemia, muchos han sido afectados en el sistema respiratorio. ¿Algunos consejos que les ayude para fortalecer este sistema? Bueno, el consumo de acetilcisteína para mí es importante, ¿no? Porque de alguna manera ayuda a limpiar el pulmón. Lo que ha pasado con la enfermedad del COVID ha sido que los pulmones de muchas personas se han visto colapsados, ¿no? Puede ser uno solo y estaban solo funcionando con un pulmón. Entonces, para ayudar a regenerar y limpiar los pulmones es bueno el consumo de acetilcisteína, por lo menos unos 10 días al mes. Y ya suficiente, ¿no? Que se preocupen también si es que las personas tienen igual el bacilo de Koch, ¿no? Produce una enfermedad muy grave que ya conduce a la muerte, ¿no? Es a veces incurable.
Y esas personas también tienen que tener el cuidado de tener el barbijo, ¿no? De usar el barbijo, y las personas alrededor que saben que tienen la enfermedad también deben usarlo para poder protegerse. Y también el hecho de, en la pandemia, el hecho de haber usado el barbijo y a la vez estar resfriados y mantener de manera permanente el barbijo también ha dañado la capacidad pulmonar, ¿no? Algunos hacían incluso ejercicio con el barbijo y eso daña mucho el pulmón, ¿no? Las consecuencias de esta enfermedad que ha causado la muerte de millones de personas en el mundo, no solamente se refleja en las vías respiratorias, indudablemente son las que más han, las vías respiratorias, el sistema respiratorio es el que más ha sufrido, como que a consecuencia de esto ha sobrevenido la muerte de mucha gente. Sin embargo, han habido otras complicaciones y están apareciendo ahora, ¿no? No hay día que no venga alguien con algo raro, que yo nunca he tenido, digamos, una afección cardíaca, una afección en el aparato digestivo, en cualquier parte del cuerpo. Se han empezado a presentar enfermedades de las más raras que la gente no sabe a qué atribuir, pero cuando se les pregunta si ha tenido COVID, algunos dicen sí, otros dicen no, pero me han puesto las 5 dosis de vacunas. Sí. Yo sospecho mucho, y no solamente yo, ¿no? Muchos médicos y mucha gente que trabaja en el área de salud saben que a algunas personas las vacunas les has dado muy buen resultado, según ellos, bueno, por lo menos no se han enfermado. Sin embargo, ha dejado secuelas también, porque gente que ha tenido, o sea, las consecuencias o los efectos indeseados, como llamamos en salud, de las vacunas, han empezado a presentar precisamente asma, han empezado a presentar problemas cardiovasculares o problemas de cualquier otra índole. Y no se sabe el por qué, o tal vez se sabe y no se quiere decir. Entonces, esto de la pandemia ha traído consecuencias muy graves. Una de las más graves es el temor que ha producido, ¿no? La persona ha vivido con una ansiedad muy profunda, con un estrés profundo. Y sabemos que el sistema nervioso es un detonante para que se produzcan enfermedades de otro tipo, sobre todo la baja inminente del sistema inmunológico. Y cuando el sistema inmunológico está afectado por efectos del sistema nervioso, entonces la persona está muy proclive a tener cualquier tipo de enfermedad, ya sean enfermedades infecciosas, enfermedades alérgicas, enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes, que casi no se conocían, pero no en la cantidad que hay ahora, ¿no? Así que la pandemia, más que la enfermedad misma, las consecuencias que ha traído, las consecuencias posteriores por esto del sistema nervioso y el ataque también al sistema hormonal, ha hecho de que las personas se vuelvan más delicadas, más débiles y con menos defensas. Y para finalizar, tal vez unas palabras cortas para la prevención de enfermedades, para el sistema respiratorio, que le puedan decir a todos los que nos están viendo. Doctor, doctora. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Cuidar los hábitos de vida. Creo que eso hemos repetido hasta el cansancio, porque la gente no toma en cuenta. Una de las cosas que es bien difícil hacerle entender a las personas es, por ejemplo, que nuestro cuerpo necesita de algunos micronutrientes que no los produce el cuerpo y se llaman esenciales. Todo lo que es esencial es lo que el cuerpo no produce por sus propios medios, sino que tiene que ser ingerido a través de una buena y sana alimentación, sobre todo vegetales. Vegetales, frutos, bueno, los frutos también son vegetales, los frutos secos también son vegetales. Y no descuidar el consumo de proteínas, ¿no? Y yo no estoy muy de acuerdo con la gente que hace la dieta vegetariana, porque yo mismo lo he experimentado, y muchas personas que han estado sujetas a la dieta vegetariana, se ha visto que hay algunos micronutrientes a los que me estaba refiriendo, entre ellos la vitamina B12, que es bien importante, que no hay en el reino vegetal. Las proteínas, a no ser que la persona sepa hacer combinaciones que le proporcionen a su organismo la cantidad de proteína necesaria, porque la proteína está sobre todo en la carne. La vitamina D, por ejemplo, ¿no? Que es muy difícil convencer a la gente que tome baños de sol. Antes los médicos a las mamás les decían que sus niños
deberían ser expuestos por lo menos 5 a 10 minutos a los rayos solares, por muchas razones, porque aumenta las defensas, pero sobre todo porque la piel puede fabricar, vamos a decir, la piel es la que sintetiza la vitamina D gracias a los rayos ultravioletas, de los rayos solares. Entonces hay muchas cosas que nos pueden ayudar, el hacer el ejercicio, caminar, levantarse temprano, acostarse temprano y tratar de evitar lo que siempre hemos dicho, ¿no? Las famosas pantallas que además del daño que ocasiona a la vista, los contenidos, sobre todo para los niños que son tan dañinos, y además que ahora ya se ha empezado a detectar por la ciencia tan avanzada, así como la ciencia avanza para que haya mejores transmisiones, para que haya mejores medios de comunicación, también está avanzando en el estudio de lo que se llamaría las intoxicaciones electromagnéticas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el uso prolongado de las pantallas, obviamente esto está relacionado con computadoras, teléfonos celulares, las tablets, etcétera, etcétera, que producen pues, rayos electromagnéticos que nuestro cuerpo y todo nuestro organismo en sí está sufriendo la intoxicación de estos rayos que a la larga pueden resultar tan dañinos que pueden producir incluso, según algunos científicos, cáncer y otro tipo de enfermedades que sería muy largo enumerar. ¿Tienes algunas recomendaciones, doctor? Sí. Yo recomendaría, la verdad, ver la vida con más optimismo, lo cual es un poco difícil porque después de la pandemia han surgido dos situaciones. O hemos quedado en pánico o ya nos hemos relajado de tal manera que ya cualquier noticia de algún nuevo virus ya no nos interesa, ya no se toma previsiones o precauciones, ¿ya? Lo que decía el doctor es muy importante, el hacer una vida al aire libre, volver al ejercicio de antes, volver a las relaciones familiares en conjunto, en común, salir de excursión, tener un tiempo de familia, de convivencia, de buen trato, no mirar solo lo malo que la vida nos presenta, que es lo que ahora, por tanta noticia negativa, eso es lo que más nos afecta y eso baja las defensas también. En realidad, ver la vida, como decía, con optimismo y con fe en un ser superior que siempre va a estar al cuidado de nosotros y no tener tanto temor. Sí, bueno, otra recomendación, ¿no? Hacer ejercicio, como decía la doctora, es importante para el cuidado del sistema respiratorio. El hecho de beber agua los 2 litros diarios o dependiendo al peso, ¿no? No siempre son los 2 litros. Luego salir al aire libre, no al aire libre de la ciudad, ¿no? Ir al campo tal vez, donde el aire es un poco más puro, ¿no? Evitar usar barbijo cuando estamos haciendo ejercicio, o de hecho incluso ahora ya podemos dejar de usar el barbijo, ¿no? Ya se puede salir al aire libre sin la necesidad de usar barbijo, y tratar de cuidar a los niños, ¿no? De darse cuenta de los síntomas antes, no dejarlo de lado si ha pasado un episodio similar, y eso. Y bueno, con esta última pregunta nos despedimos. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.